porque, bueno, pero en realidad se hace lo que se puede. Bien, chicos, entonces el virus del papiloma humano, como bien dije, es una enfermedad que cabe, digamos, distintos temas, que nos da mucho que hablar. ¿Ya? Principalmente nosotros vamos a tocar los siguientes temas, ya que me adelanté aquí un poco, el sistema no anda muy bien. Entonces vamos a tocar diversos temas, como por ejemplo, primero que todo, vamos a tocar el tema de la generalidad, de verdad, aspectos que a veces son un dolor de cabeza para los estudiantes o para los médicos incluso, aspectos generales, ¿verdad? Como los fenotipos, los genotipos, un poco de aspecto inmunológico, la patogenia, es decir, cómo este virus va a afectar a nuestro organismo, ¿ya? Que sinceramente a veces uno dice, que, ¿por qué tenemos que aprender eso en realidad? Si yo soy una persona clínica, ¿para qué lo voy a aprender? Pero en realidad siempre y nunca está de más aprenderlo, ¿ya? Entonces, y lo más importante, yo quiero que ustedes aprendan muy, muy bien, chicos, amigos míos, ¿ya? Muy, muy bien las manifestaciones clínicas y que, por supuesto, están correctamente relacionadas con los aspectos dermatológicos de esta enfermedad, ¿ya? Entonces, también debemos hacer hincapié y muy bien en el proceso diagnóstico, en el tratamiento y por supuesto recuerden el control que va a tener posteriormente cada una de estas pacientes si es que tiene o no el resultado positivo al virus del papiloma humano. Entonces, y por supuesto, la técnica, la mayor estrategia desde el punto de vista de salud pública, debemos mencionar siempre, siempre en la prevención. Recuerden siempre que la mejor técnica, la mejor estrategia va a estar centrada en la prevención primaria de la salud. ¿Ya? Terciaria ya es muy tarde, secundaria relativamente tarde. Entonces siempre la prevención primaria va a ser lo más importante. Por lo tanto, eso va a ser lo que nosotros nos vamos a enfocar en esta charla. ¿Bien, chicos? Y bien. Parto mi presentación con este señor tan importante, tan, tan, eh, digamos, importante, sí, es esencial en la historia de la medicina. Fíjense, ustedes dirán, ¿quién es este caballero? Por qué lo pusimos aquí? En realidad, fíjense bien que él es el señor Harold Surhausen y fue un personaje, digamos, un patólogo, un médico, ¿verdad? Quien describió y postuló la infección por este virus, ¿ya? Entonces, y particularmente que esta infección estaba directamente relacionada con el cáncer cérvico uterino. Fíjense bien la importancia que tiene este caballero, ¿ya? Hacia los años 80. Ya recién ahí comenzamos a hablar de este virus y esta asociación. Entonces, hoy en día se conoce que, digamos, que esta infección ya, genital va a ser producida por el virus del papiloma humano, ¿ya? Que es muy frecuente, muy frecuente, chicos. Es extremadamente frecuente, ¿ya? Entonces, y va a caracterizarse por producir ciertos cuadros clínicos, ¿ya? Que la mayoría de las veces van a dar una infección o unas manifestaciones clínicas asintomáticas, ¿ya? Y también, por supuesto, que vamos a tener síntomas, además de esa asintomatía, ¿ya? Que van a dar las verrugas genitales, ¿ya? También conocidas como condilomas acuminados. Bien, entonces, ya previa descripción y hablar un poco de la historia, ¿verdad? Revocándonos a los años 1980 también, entendemos que existen otros tipos de lesiones, además de esas lesiones de verrugas, ¿verdad? También vamos a tener lesiones displásicas, cáncer,
que van a estar en diferentes estructuras de nuestro organismo, por ejemplo, el ano, el pene, la vulva, la vagina, el cuello uterino, entre otras cosas. Y por supuesto, fíjense bien, también, miren qué interesante, hay algo aquí interesante, porque siempre lo asociamos al aparato reproductor, ¿verdad? A los genitales. Pero no solamente lo encontramos acá, no solamente va a estar ubicado o va a ocasionar una lesión a nivel de estos órganos genitales, también los vamos a encontrar en cánceres bucofaringios, fíjense bien, así que mucho ojo. Cánceres, por supuesto, que son extremadamente poco prevalentes porque hoy en día con este tema de la prevención primaria ya cada vez es menor, ¿ya? Y por supuesto existen técnicas de prevención que son cada vez más sofisticadas, ya la tecnología en todo sentido ha ido mejorando, ¿ya? Entonces este capítulo, de esta presentación vamos a escribir un poco también de la epidemiología del virus del papiloma humano, ya en general. Bien, también vamos a escribir la evolución natural, los cánceres relacionados y las estrategias que nosotros vamos a obtener eh, para enfrentarnos a este patógeno. Entonces, yo la pregunta que le había mencionado al principio es súper importante. A mí me gusta cuando yo enseño algo, es que nos ubiquemos tanto en el tiempo, como ya lo hicimos, y nos ubiquemos en el área de la medicina que va a estudiar ya esta patología. Bien, y en qué tipo de patología estamos hablando. Ya, entonces nosotros habíamos dicho primero que en términos de tiempo, ya, lo vamos a asociar ya hacia los años 80, ya, unos buenos años atrás, 50, 40 años, y por supuesto que dentro de las áreas de la medicina en donde les podría dar trabajo, digamos, esta patología va a ser en primera instancia a los dermatólogos, ¿ya? Y por supuesto a los ginecólogos. En lo personal me gustaría darle un enfoque dermatológico porque ahí tenemos más bien una clínica, unas manifestaciones clínicas ricas, ya, unas manifestaciones que nos van a dar mucha información, digamos, ya. Entonces, por lo tanto, ese va a ser mi enfoque. Entonces, ¿dónde posicionamos en términos de la medicina? Primero que todo en las infecciones de transmisión sexual. Es decir, ¿qué quiere decir esto con la infección de transmisión sexual? A que lo vamos a posicionar ya frente a un contacto directo con el virus, ya en una relación sexual, en un coito. Ya puede ser oral, anal o vaginal. Perfecto. Entonces, también un poco más específico dentro de esta infección de transmisión sexual, la vamos a posicionar en un síndrome de verrugas genitales. Ya ahí me da una información importante, ya que si ustedes se preguntan, entonces el virus del papiloma humano, ¿qué manifestaciones clínicas me va a dar? Verrugas. Inmediatamente usted piensa en verrugas. ¿Listo? Entonces, las verrugas son infecciones, más bien, frecuentes, muy frecuentes, tanto así que afectan alrededor del 7 al 10% de la población, fíjense ustedes, ¿ya? Entonces, son muy habituales también en niños y el pic de la incidencia de esta patología va a ser entre los 9 y los 15 años, ¿ya? Entonces, estas verrugas van a ser causadas por este virus, ¿ya? Entonces se va a caracterizar por un tropismo, ya más bien por los queratinocitos, ¿ya? Del epitelio escamoso, queratinizado o no queratinizado, ¿ya? En términos generales. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos tenemos que preocupar tanto? ¿Por qué nos da tanto miedo este virus? En general, el VPH, fíjense bien ustedes, el VPH es el agente causal de varios cánceres. Ahora, por supuesto que ustedes muchas veces lo han oído mencionar asociado al cáncer cérvico-uterino, ¿verdad? Porque es el más prevalente. Pero como les había mencionado en un principio, también está asociado a cáncer bucofaringio, anal, ¿ya?
y vaginal, entre otras cosas, ¿ya? Así que no es menor, ¿ya? Bien, entonces sepan ustedes esta importancia. ¿Por qué tenemos que saber diagnosticar, identificar, protegernos y dar una buena asesoría, ¿ya? Bien, ahora, un poco de epidemiología, un poco de números que es tan importante que muchas veces, a veces lo empregrado le quitamos importancia, ¿verdad? Le damos más importancia a lo orgánico, a la clínica del paciente, pero fíjense bien que esto es súper, súper importante, la epidemiología, saber qué tan prevalente, qué tan frecuente es. Y fíjense estos datos epidemiológicos están relativamente actualizados, son de los últimos 5 años, ¿verdad? Y fíjense bien, es el segundo cáncer más frecuente en mujeres, ¿ya? Y actualmente al año hay 500.000 mujeres que tienen la infección y mata 275.000 mujeres al año, o sea, un poquito más de la mitad ya de las que tienen infección, ¿ya? Y fíjense bien esta distribución geográfica, este predominio. Y lamentablemente nosotros que estamos en Latinoamérica, ya, yo estoy en Chile, es decir, en Sudamérica, y ya también por Centroamérica, son los dos continentes, ya, dentro de los 4 más prevalentes que se encuentra este virus en mayor tasa. También seguido por una África subsahariana, ¿verdad? O Asia, bien, entre otros. Entonces, súper importante eh, estos datos. Bien, entonces, fíjense bien, esto es un tema ya más microbiológico, un poco ya más microscópico. Me gustaría comentarles que existen muchísimos genotipos ya del VPH. Son 160, algunos describen 156 dependiendo de la literatura, ¿ya? Pero quedémonos por consenso 160 genotipos, ¿ya? Entonces, ahora, de los cuales no todos, para el bien de su portador, no todos son cancerígenos. Hay algunos que producen un bajo riesgo. No se los voy a mencionar todos, sí se los anoté en algún minuto, yo creo que con la sociedad vamos a acordar subirle este PowerPoint, así que para que ustedes lo lean, si ustedes quieren tomar nota, perfecto, pero en realidad me interesa que aprendan dos, ya en el términos de cancerígenos, el VPH número 16 y número 18, ¿ya? Ya más adelante vamos a saber por qué. Sí, por supuesto que tienen importancia el 31, 33, 35 también, pero me interesa que ustedes aprendan el 16 y el 18 en el cancerígeno y bajo riesgo el 6 y el 11. ¿Ya? El 6 y el 11 porque producen un tipo de verrugas que estéticamente no son muy agradables, entonces por eso quiero que ustedes se memoricen bien eso, ¿ya? Y fíjense bien que el periodo de incubación, ya el periodo cuando crece este virus, va desde los 2 a 3 meses. Bien, vamos bien hasta ahí, ¿o no? ¿Cómo vamos ahí? Vamos bien, parece. Sí, estoy viendo acá las preguntas porque no sé cómo ver las preguntas en realidad. Ahí puedo dar encuestas también, miren. Eh, Parece que está teniendo problemas, ¿o no? Díganme si todo va bien porque parece que tenemos, dice acá, me sale que tienen problemas para... eh,
Yo creo que es problema de mi internet, probablemente. Entonces, bueno, seguiré hablando. Bien, entonces, si bien este periodo de incubación, fíjense, por consenso, vamos a acordar entre 2 a 3 meses, ¿ya? Pero en realidad la incubación es variable, puede ir de semanas a meses, ¿ya? De semanas a meses. Entonces, la etiopatogenia de este virus que yo había comentado es la transmisión por contacto directo con el virus, ¿ya? Entonces, fíjense bien, este contacto puede estar favorecido por pequeños, pueden ser mínimos traumatismos, ¿ya? Por ejemplo, cuando vamos a la piscina, vamos al gimnasio, a los baños públicos, todas estas situaciones pueden favorecer ya la transmisión. Bien, entonces el periodo de incubación, como bien dije, es variable y en promedio va a los 3 meses. ¿Ya? Bien, entonces yo les quiero comentar que particularmente existe una relación entre el VPH, ¿ya? Y el cáncer, como habíamos comentado, pero particularmente unos que yo recuerden ustedes que les dije que se memorizaran un poco. ¿Por qué? Porque precisamente, ya, precisamente, eh, al 16 y el 18 son los que más cáncer producen, particularmente el 16 ya va a ser un virus que va a tener una virulencia muy alta y que va a producir el 50% de los cánceres, ¿ya? 50% de los cánceres. En conjunto, el 16 y el 18 van a producir el 70% de los carcinomas epidermoides, el 85% de los adenocarcinomas cervicouterinos, ¿ya? El 90% del cáncer anal, fíjense bien. A pesar de esto, a pesar de esta, no se vayan a confundir en este tema. A pesar de la virulencia, de la probabilidad de que ustedes tengan estos cánceres, a pesar de todo esto, solamente el 3, o el 3 al 5% van a desarrollar una neoplasia maligna de cuello uterino, ¿ya? Es decir, si usted tiene el virus del papiloma humano, solamente tiene un 3 a un 5% de desarrollar. Ya va a depender, por supuesto, del genotipo que, eh, que usted posea. ¿Ya? Entonces vamos a tener también otros cánceres que ya lo habíamos mencionado, el cáncer vulvar, vaginal, peniano y el carcinoma epidermoide bucofaringio. ¿Ya? ¿Bien? Bien, chicos. Ya, estamos bien, parece. Bien. Entonces, fíjense bien acá, fíjense bien acá. Esto es algo un poco tedioso. Yo sé que a ustedes a veces no les gusta tanto lo molecular y les gusta más lo clínico, ¿ya? Sin embargo, igual se los tengo que mencionar para que ustedes lo sepan. Por supuesto que el que se quiere dedicar a la investigación y todo eso es necesario que lo aprenda. Quien más clínico no le va a gustar. Pero bien, sepan ustedes que existen ciertas proteínas que están dentro de este virus, particularmente la proteína E1, 2, 5 y 6 y 7, ¿ya? Van a expresar una fase temprana del ciclo de crecimiento, ¿ya? Es decir, van a ser una parte fundamental, ¿ya? En la replicación del virus y por supuesto la transformación celular. Y particularmente esta flecha que yo posicioné aquí, E6 y E7, van a producir la transformación celular maligna, ¿ya? ¿Por qué? ¿De qué forma? Porque estas dos proteínas van a dirigirse contra las moléculas que van a regular el ciclo celular humano, particularmente el P53 y la proteína del retinoblastoma, ya, respectivamente, y se van a degradar. Y de esta forma van a producir este daño maligno. ¿Ya? Esto es parte de la
etiopatogenia, ¿verdad? Y tocando un poco en términos de el ciclo de replicación y la transmisión, sepan ustedes que este virus se va a dirigir a unas células que se van a llamar los queratinocitos, que van a ser basales, que se van a ver acá, ¿verdad? Ya acá, ¿verdad? En la foto histológica microscópica. Entonces, después de un traumatismo, estos microtraumatismos que yo... eh, ya, ahí me dicen que está normal, la cámara está congelada. Bien, bueno, no importa mucho que me vean a mí, es importante que vean la presentación y que aprendan. Ya, entonces, eh, súper bien. Entonces, habíamos dicho que estos microtraumas van a facilitar la entrada a este virus, ya, particularmente a los queratinocitos, ya. Entonces, el ciclo de replicación de este virus se va a completar cuando los queratinocitos se van a diferenciar. Entonces estos viriones que se van a formar se van a ensamblar a los núcleos de los queratinocitos, ¿ya? Diferenciados, y van a poder detectarse al microscopio electrónico. Entonces la infección, habíamos dicho, entonces reitero, súper importante, que se va a transmitir por contacto directo, ¿ya? Del virus con estos queratinocitos que van a estar descamados o con el virus libre, ¿ya? De una persona infectada. Bien, entonces este virus del papiloma humano se va a transmitir en el coito, sexo oral, vaginal, en anal, o sea, solamente quizá en muchas ocasiones solo por tocar los genitales de la pareja, ¿ya? Entonces, la mayor parte de las infecciones del virus se vuelven indetectables, afortunadamente. O sea, no sé si qué tanto fortuna pueda tener, porque esto juega un rol importante en la malignidad. Ya sepan ustedes entonces que grandes partes de estas infecciones son indetectables después de los 6 a 9 meses. ¿Ya? Sin embargo, ya cuando nosotros nos dedicamos a seguir prolongadamente estos casos y vamos a realizar un muestreo frecuente, pueden detectarse de nuevo ya en semanas o meses después de haber sido indetectables. Entonces es por eso, y hago hincapié en que ustedes deben seguir siempre estos casos, ¿ya? Entonces todavía aún actualmente la literatura se discute si esta detección episódica, ya es decir, detecto primero y ya después unas semanas después o meses no lo detecto. Este tipo de detección va a indicar la latencia del virus seguida por una reactivación o por una nueva infección del mismo tipo de virus, ¿ya? Entonces, un poco hablar, porque me lo solicitaron, esta respuesta inmunitaria, solamente para que ustedes conozcan que la respuesta inmunitaria va a estar mediada precisamente por células, ya que van a controlar, por supuesto, el avance natural o la historia natural de la infección. Ya, entonces, el examen a nivel histológico de las lesiones en las personas que tienen una regresión de las verrugas, una remisión de las verrugas genitales, demuestran, ya según estudios, demuestran que existe una infiltración de células T precisamente y macrófagos. Entonces, esta regulación de las células TCE4 va a ser importante para controlar la infección, la proliferación de este virus. Bien, entonces, ahora, y ojo, y esto tiene directa relación con el VPH y el VIH. Entonces, en estos pacientes en donde van a tener un recuento de linfocitos TCD4 disminuido, ¿verdad? Va a tener una enfermedad más temprana y más grave, por supuesto, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué tipo de virus es el virus del papiloma humano? Continuando un poco más con estas generalidades, ¿verdad? Sepan ustedes que este es un virus ADN,
ya no es ARN, ojo, es ADN, que tiene un tamaño pequeño, de 90 nanómetros, ya, y que va a producir más bien en términos de manifestaciones clínicas, va a producir manifestaciones, infecciones locales más bien, no van a ser generalizadas, pero sí van a ser persistentes en el tiempo, ya que van a manifestarse más bien por una especie de tumoración. Parece que ya. Bueno, me están pidiendo que lo haga por Zoom.
Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, disculpen las molestias, pero eh, son cosas que pasan, parece. No sé, no entiendo por qué. A ver. ¿Cómo están? Nos volvemos a ver. Disculpen. Donde no Sí, ahora sí debemos parece aplicar que... el primer para rostro. Bueno, nos queda la mitad de la presentación, un poco más de la mitad, así que ojalá que puedan unirse, ¿ya? Em, Esperemos que vaya mejor de esta forma. Bien, les voy a compartir la pantalla de inmediato y vamos a ver. No sé si lo ven bien. ¿Qué ven ustedes? ¿Cómo están? Ahora sí, conversemos un poco porque hay 10 personas solamente. Em, no sé si se verá bien. Disculpen las molestias, la verdad es que no, yo nunca había transmitido por Facebook y me solicitaron eso. Ah, sí, se ve bien. Se ve bien. Súper. Ya chicos. Bueno, em, ojalá que todos puedan irse a Facebook. O sea, perdón, a esta cosa de Zoom. Alguien habló ahí. em, Se ve bien, David. Bueno, chicos, continuemos. Estamos los que estamos porque son cosas que pasan. Esta es la nueva modalidad de enseñanza, así que la tecnología aún no es perfecta. Ya, voy a ponerle. Bien, entonces, ya chicos, hayamos comentado entonces que este virus es un virus ADN o ARN. Coméntenme ahí. ¿Es ADN o ARN? Silenciense, sí, porque voy a tener que silenciarlo yo, parece. Silenciar a todos, sí. Ya. Entonces, habíamos dicho que es un virus ADN, que es un de tamaño pequeño, ¿verdad? Relativamente pequeño, y que va a producir ciertas infecciones locales, chicos, pero que van a ser persistentes en el tiempo, ¿ya? Y que van a manifestarse más bien por ciertas tumoraciones en la piel y también en la mucosa, ¿ya? Y que ¿cómo se van a llamar estas manifestaciones, estas tumoraciones? Habíamos dicho que se iban a llamar verrugas, ¿ya? Y perfectamente esta es una infección, como ya han dicho, es una infección muy, muy frecuente, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, ¿ya? Entonces, por supuesto que la inmunosupresión, es decir, particularmente en pacientes con VIH, se va a ver favorecido ya esta patología, ¿ya? Siguiente diapositiva, entonces. Está cargando, ahí sí. Entonces, las manifestaciones clínicas, ya, las manifestaciones clínicas yo las dividí ya en infecciones latentes o infecciones subclínicas y ya infecciones con manifestaciones macroscópicas. Ya, ojo con eso. Esta clasificación es bien interesante y es para que ustedes puedan entender ya cómo va, de qué forma se va a presentar este tipo de verruga o cómo se va a manifestar este tipo de patología. Bien, entonces, ¿qué es una infección latente? Yo les hago esta pregunta, ¿ya? ¿Qué es una infección latente? Respóndanme ahí ustedes. ¿Qué es una infección latente? Que se presenta, mira, dice, Vanessa dice algo súper interesante.
Dice que se presentan en ocasiones y que no están todo el tiempo. Bien. Es decir, una infección, dice, una infección que puede estar inactiva, pero que se puede reactivar, por ejemplo, cuando hay una inmunosupresión. Mira, en general, una infección latente es cuando no se va a detectar, ya ni por colposcopía, ni tampoco por análisis microscopio, ¿ya? Solamente se van a detectar por un análisis del ADN del virus. Perfecto. Y las infecciones subclínicas, subclínicas, ojo con eso, ese concepto, van a estar asociadas no a lesiones macroscópicas o con síntomas. Ya el diagnóstico va a ser sí a colposcopía y un análisis microscopio. ¿Ya? Fíjense bien esa diferencia. Al principio entonces las infecciones latentes no iba a ser ni por colposcopía ni tampoco por análisis microscópico, pero sí va a ser por un análisis de ADN. En cambio, en el otro nivel va a ser por infecciones subclínicas, es decir, que no van a tener ni lesiones macroscópicas ni síntomas, pero sí ya vamos a poder tenerlas a nivel del colposcopio. Perfecto. Y análisis microscopio también. Y las infecciones con lesiones macroscópicas, ya esa es la que todos conocemos, que son las verrugas propiamente tal, ya, que vamos a tener distintas formas clínicas, ya. Las más comunes van a estar en las manos, ¿verdad? Y que van a ser más bien unas pápulas de tipo hiperqueratósica, exofíticas, de color más bien pardo o cafés, ¿verdad? Y van a tener como un estrato córneo engrosado. Ya también vamos a tener otro tipo de manifestación, por ejemplo, las planas que se van a dar más bien en la cara, en el cuello, en el tórax, en las zonas de gran flexión, entre otras. Y las más comunes también, y las que ustedes deben conocer, son los condilomas, es decir, las verrugas anogenitales. Bien, y estos condilomas van a tener una incubación un poco más grande que lo normal, una incubación de 1 a 8 meses, que van a desaparecer al poco tiempo o se van a aparecer o van a estar inalteradas, ya, o también pueden crecer, pero más bien inalteradas, ya. Bien, entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Todo bien. Entonces, recuerden ustedes, además, que como estas manifestaciones clínicas son tan complejas, ¿verdad? A veces ustedes dicen, ¿cómo abordo a estos pacientes? Si estos pacientes pueden tener miedo, creen que se van a morir, creen que tienen algo grave, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes establezcan desde el punto de vista y a partir de las manifestaciones clínicas una buena relación médico-paciente. Ya, a mí me tocó una vez que llegó un paciente añoso, unos 70, 60 años, con es muy temeroso, ¿verdad? Con mucho pudor, y dice, no, mire lo que tengo en los testículos, literalmente. Y tenía una cantidad de verrugas, no se veía ni su pene, no se veía ni sus testículos, o sea, era increíble y precisamente era en un contexto en el que el paciente tenía mucho miedo y vergüenza. ¿Ya? Así que por eso es importante establecer la relación médico-paciente en un manejo biopsicosocial, ¿verdad? Un manejo integrativo, integral, sistemático. ¿Ya? Perfecto. Entonces, algo que voy a volver a mencionarles es que estas manifestaciones se van a dar no solamente en las áreas genitales, también en el área bucofaringia, ¿ya? En la uretra, en el pene, en el escroto, en el cuello uterino, en la vagina, en la vulva, en ambos sexos. ¿Ya? ¿Perfecto? Bien. Siguiente diapositiva entonces. Ahí. Va, me pasé una. Bien. La primera forma clínica que quiero mencionarles es que
las verrugas planas están asociadas, fíjense bien, que memorícense estas fotos, estas fotos son muy buenas, ¿ya? Son de cortesía de una doctora, una dermatóloga eh, importante, eh, que las facilitó, ¿ya? Y estas precisamente, estas verrugas vulgares, ya van a estar asociadas a ciertos tipos de BPH, particularmente al BPH número 2 y número 4, ¿ya? Son muy frecuentes estos tipos de verrugas vulgares, ¿ya? Sobre todo en los pacientes pediátricos. Y se fijan bien, son pápulas queratóxicas, ya que van a ser, pueden ser únicas, ¿ya? O múltiples también, ¿ya? Que van a estar bien delimitadas, van a tener límites netos, ¿ya? Y se fijan bien que la superficie va a ser grisácea, más bien rugosa, no va a ser una piel lisa, ¿ya? Y el tamaño va a ser variable, fíjense bien este tamaño, ¿cuánto tendrá así? 1 centímetro por 1 milímetro, ¿verdad? Van a tener estas características. Y estas ya van a ser 3 centímetros, yo creo, unos 2 centímetros por 1. Y ahí un tamaño variable. Ojo con algo, que este tipo de verrugas pueden confundirse, o sea, perdón, se pueden confluir, no confundir, confluir con verrugas, con otro tipo de verrugas, ¿ya? Es decir, la verruga de acá puede confluir con la de acá y crecer precisamente, ¿ya? Y van a formar lesiones más grandes, como esta perfectamente puede haber sido verrugas separadas que fueron confluyendo una con la otra, ¿ya? Entonces, y fíjense bien, estas van a estar más bien localizadas en las manos, en los dedos, ¿ya? En el dorso de la mano también, ¿ya? También otra cosa, otro concepto, memorícenselo bien, vamos a tener el fenómeno de Koepner, ¿ya? Este fenómeno, ¿qué es el fenómeno de Koepner? ¿Alguien sabe qué es el fenómeno de Koepner? Lo leo, lo leo. Estoy viendo YouTube. Sí, o sea, perdón, no, parece que así está. Ah, siguen habiendo gente en Facebook. Ya, entonces, bien, claro, sí, precisamente. Entonces, ¿qué pasa con este fenómeno de Kevner? Es que existen verrugas en zonas de traumatismo, es decir, existen verrugas donde no deberían haber verrugas, ¿ya? Perfecto. Entonces, es decir, en zonas donde la piel va a estar sana. Ese es el fenómeno de Kevner, ¿ya? El fenómeno de Kepler es más bien predominante en la psoriasis, en el vitiligo, pero fíjense también que se ha descrito en el virus del papiloma humano, ¿ya? Y aquí tenemos, pero disculpen, aquí tenemos las verrugas planas, ¿ya? Las verrugas planas van a caracterizarse por ser más bien de los VPHs 3, 10 y 28. Más bien son pequeñas pápulas. Ya fíjense bien, pápulas que van a ser de un borde y de una superficie lisa y que van a ser muy poquito prominente, muy poco prominente, de unos 3 a 4 milímetros de diámetro, ¿ya? Y que van a tener un color más bien rosita, ¿verdad? Un rosado, ya un rosado más bien pálido, ¿ya? Y se va a localizar por sobre todo en la cara, en el antebrazo y en el dorso de la mano, sobre todo en la cara, como bien vemos acá en la imagen. Bien,
En la siguiente forma clínica encontramos las verrugas plantares, ¿ya? Las verrugas plantares, por supuesto, ¿dónde se van a localizar? ¿Ya? Exactamente, obvio, en la planta de los pies, ¿ya? Y van a, fíjense bien, las verrugas plantares van a producirse dos tipos de formas, dos tipos de subformas clínicas. Unas verrugas plantares profundas y otras verrugas plantares en mosaico. ¿Ya? Precisamente las profundas son tumores, ¿ya? Son tumores y van a doler. Y que precisamente se van a localizar, ¿ya? En los puntos de apoyo del pie, más bien, ¿ya? Entonces, eh, fíjense bien, en cambio, por otra parte, ¿ya? Eh, encontramos una asociación de un VPH más bien el tipo 1, ¿ya? Ese va a ser el tipo de virus que vamos a encontrar acá. Bien, entonces particularmente en mosaico vamos a encontrar que van a ser verrugas más superficiales y más extensas, ¿ya? Y que van a tener ligeramente, van a ser en relieve, ¿ya? Y la diferencia con las otras que van a ser indoloras. En general, ¿ya? No se localizan en los puntos de apoyo, es todo lo contrario, ¿ya? Y este caso va a estar asociado al VPH número 2. Bien, dejen sus preguntas. Se me está acabando la batería del computador, así que dejen ir a buscar. Lo tengo acá. Dejen sus preguntas. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Han aprendido o no? ¿Aprenden algo o no? ¿Difícil o fácil? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchas? Sí. Sí, ¿qué tal? Ante todo, mi nombre es Pedro Enrique, ¿sí? Una preguntita. Muchos lo conocen también como espinillas en la glande, ¿no? Y Es- quisiera saber si ¿Cómo va a mencionar espinillas? tan bueno o erupciones. Son bolitas que están justamente sobre la glande, entre el cuello y la glande, ¿ya? Son bolitas pequeñas, ¿Ya? blancosas. No sé si dentro de las formas clínicas usted la va a mencionar. Sí, la voy a mencionar. Sí, todavía no termino eso de las formas clínicas. Ya sé, pero Sí. ¿eso es algo sumamente grave o que Mira, tiene un tratamiento? mira, lo que pasa, el problema es que esto estéticamente es feo, ¿ya? Literal. Ese es el problema del VPH, ¿ya? Es más bien la preocupa a la gente, más bien el fin estético, más allá de lo cancerígeno. Todo VPH, ¿ya? Independientemente de su localización, puede ser grave y no grave, dependiendo del genotipo que tengamos, ¿ya? ¿Me entienden o no? Sí, claro. Perfecto, Muchas gracias. listo, ya. Sigamos entonces. Entonces, chicos, bien. Precisamente ahora vienen, creo que tu duda, no. Bueno, creo que la siguiente es donde voy a hablar un poco más de las verrugas genitales. ¿Ya? Entonces, las verrugas filiformes, ya fíjense bien, las verrugas filiformes, ¿cuál va a ser la característica? Por supuesto que van a tener esta forma más puntiaguda y que se van a ver en la cara. Y fíjense bien que estas verrugas, como están en una zona en donde precisamente, bueno, las mujeres también, pero más bien con más prevalencia los hombres, que tenemos más crecimiento de vello, ¿verdad? Del pelo acá, nosotros nos afeitamos, ¿ya? Entonces estas verrugas van a tener la característica de que fácilmente se van a eliminar al momento de afeitarse, ¿ya? No son tan complejas. Entonces, y acá la pregunta de
el amigo Paolo creo que fue, las verrugas genitales. Bien, las verrugas genitales, chicos, también son llamadas los condilomas, ¿verdad? Y estas verrugas genitales, ¿sí? Levantó la mano, Paolo, Sí, 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 dígame. una preguntita. Lo que pasa es que yo estoy más inclinado por el área de la estomatología, odontología, ¿ya? Y justamente hubo un caso en el cual un paciente, bueno, fueron verrugas también bucales, ¿Ya? pero lo tenía debajo de la lengua y necesitaba una prótesis, y la cual era una intervención muy interesante, ¿Mm? porque, a ver, se le confeccionó la prótesis, ¿Mm? pero con el tiempo, bueno, prácticamente el doctor que estuvo a cargo le hizo un corte en los tejidos, pero Mm, sin previamente el paciente haberle presentado unos documentos o una información de que tiene la enfermedad, bueno, de que tiene este virus. Y resulta que después de colocarse la prótesis, hubiera pasado 8 meses aproximado, se acercó, pero eh, con la misma verruga regenerándose. ¿Es eso claro, posible? sí, Eso totalmente. ya, eso ya vendría a ser, eso ya vendría a ser prácticamente un cáncer porque estaba más grande de lo que estaba, No, no, digámoslo como que 3 veces más. mira, en esos términos, la recurrencia o la recidiva es muy, muy frecuente. Ya en estos, en los virus en general, son muy, muy frecuentes. Van a volver a salir, probablemente. Eso, por supuesto, que hoy en día con la tecnología, con la industria farmacéutica o las técnicas de verdad de tratamiento cada vez va a ser menor. Ya es cada vez menor con las nuevas técnicas la recurrencia. Bien, pero va a depender de qué técnica vamos a usar. Muy importante eso. Ya, pero la recurrencia existe y ese es un problema. Ya, ese es el problema porque la gente tiene que estar constantemente interviniendo esta verruga. Pero no quiere decir que sea signo de cáncer. Ya, el cáncer usted lo diagnostica citológicamente hablando, anatomopatológicamente hablando. Ya, ojo con eso. ¿Ya? Bien, es muy común. Y vamos a hablar un poco más de la recidiva también. Entonces, las verrugas genitales van a ser parte del virus del papiloma humano tipo 6 y 11. ¿Se recuerdan ustedes que yo les mencioné al principio que se memorizaran eso? ¿Por qué? Porque el 6 y 11, si bien es cierto, no son con alto riesgo de producir cáncer, sí son feas, ¿ya? O sea, son estéticamente molestas. ¿Ya? Y fíjense bien, esta superficie va a ser más áspera, ¿ya? Y por supuesto también vamos a tener superficies lisas, pero van a ser las menores, ¿ya? Muy bien. Y también los condilomas, ya propiamente tales, van a ser estos que mencionaba el amigo acá presente. Fíjense bien, los condilomas van a ser parte de precisamente de qué tipo de virus, muy parecido a los 6 y 11 también. Y fíjense bien que estas verrugas van a medir aproximadamente unos 2 a 5 milímetros, no van a ser tan grandes, ¿ya? Y a menudo, fíjense bien, van a estar agrupadas, no van a estar solas, van a estar agrupadas. Miren estas pequeñitas, ¿ya? Entonces, van a tener algunas veces placas queratóxicas, ya que van a elevarse un poco más de lo normal, por ejemplo, en este caso, sobre el epitelio normal, con una superficie más bien áspera, ya, y a menudo va a estar pigmentada como en estos casos. Ya, estos casos no están pigmentados, pero estos sí, ya, bien. Y fíjense bien, me gustó tocar este tema porque ya habíamos dicho que este tipo de patología es muy frecuente en niños. ¿Ya? Y fíjense bien el desarrollo de estos condilomas en los niños, en la región perianal. Fíjense bien, solamente para que ustedes lo comenten. ¿Ya? Y los papilomas verrugosos, ¿ya? Son verrugas también, un tipo de verruga filiforme, van a ser digitiformes también, esto en forma más bien puntiaguda, por eso son filiformes, y que van a encontrarse más bien en la cara y en el cuello, ¿ya?
Bien, por eso es importante, chicos, que estas cosas, como consejo práctico para los hombres sobre todo, que nos afectamos eh, comúnmente nos afectamos, ¿verdad? Y ni por nada del mundo ustedes compartan no sé cómo se llama en sus países, aquí se llama Gillette, no sé, o Presto Barba, no sé, ya, bueno, la cosa que ocupan para afeitarse, ni por nada del mundo, nunca jamás en la vida lo presten. Todo tipo, y en general, todo tipo de indumentaria que lo usamos para nuestra higiene personal no se comparte, ¿ya? Y ustedes dirán, oye, pero ¿qué me estás hablando? Si es un tema lógico. Chicos, nada es lógico en esta vida, nada. Y yo, en algún minuto, si ustedes quieren, pónganme ahí si quieren que les comente alguna anécdota sobre los preservativos, que he escuchado y he vivido muchísimas. ¿Ya? Y ustedes dirán, wow, ¿cómo existe gente así? Y existe. ¿Ya? Entonces, otro tema son las verrugas vulvares que... Ah, no la he cambiado. El otro tema son las verrugas vulvares. Fíjense bien esto. Que son verrugas más bien pápulas, blandas, blanquecinas. Fíjense bien. eh, Sésiles. Van a ser con múltiples proyecciones. También un poco digitiforme o filiforme. ¿Ya? Y que van a ser más bien finas. ¿Ya? Entonces van a localizarse ¿dónde? Precisamente en el introito y en los labios de la mujer. Perfecto. Entonces, precisamente en las áreas que no están compuestas por mucosas, ya las lesiones van a tener una apariencia que va a ser similar a la apariencia de las verrugas en el hombre, es decir, una apariencia seca, hiperqueratósica, bien, y precisamente como bien dije, estas lesiones van a ser blancas, lisas, a veces pigmentadas, pero mayormente blancas. Y también van a tener la característica de confluir, es decir, a medida que crecen, van a ir asociándose unas con las otras. ¿Ya? Bien. Entonces, eh, un tema súper importante, ¿ya? Que ustedes tienen que reconocer es el diagnóstico, ¿ya? Como consejo, yo creo que siempre, eh, a mí, ustedes me preguntarán, ¿a qué soy fanático? ¿Qué me gusta más? ¿O qué creo que es lo más importante de la medicina? Es la clínica, ¿ya? Es decir, ser un buen semiólogo, ¿ya? Un tipo, un médico, odontólogo o lo que sea, ¿ya? Hablando de... eh, lo que sea, pero una persona que prima la entrevista clínica, ya es importante. Es importante la clínica del paciente. ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Parece que me caí un momento. Escríbame ahí si me caí o no. Porque no. No, parece que no. Ya, todo bien parece. Me salía que no se había perdido la conexión de internet. Bueno, entonces la clínica es lo más importante, chicos. Lo más importante. Siempre hacer una buena entrevista y un buen examen físico. ¿Ya? Bien. Ahora, particularmente, la PCR va a ayudarme a detectar el genoma viral. ¿Me pueden comentar si estamos bien o no? Si me están escuchando o no. Por favor. ¿Sí? Ya. Entonces, como bien les dije, es importante, aparte de la clínica, del examen físico, también es el laboratorio, ¿ya? Y en laboratorio, chicos, encontramos la PCR. La PCR me va a ayudar a identificar el genoma viral, ¿ya? Y determinar el riesgo que yo tengo de cáncer o de desarrollar un cáncer. Otro concepto es la colposcopía, que ya habíamos mencionado con ácido acético.
Entonces, ¿qué me va a ayudar este tipo de examen? Me va a ayudar a identificar ciertas zonas de la mucosa que van a estar infectadas por este virus, precisamente. Y en última instancia, es decir, cuando yo tengo un diagnóstico incierto, no sé directamente lo que se trata, es una morfología atípica del VPH. Ya, no estoy seguro, aplico la biopsia. La biopsia, es decir, tomo una muestra de la PCR. ¿Qué es la PCR? Hoy en día está tan en boga. ¿Qué es la PCR? Díganme. Exactamente. Reacción de polimerasa en cadena. ¿Ya? Exactamente. Reacción de polimerasa en cadena. ¿Ya? Y la biopsia, habíamos dicho entonces, solamente en caso de duda o en caso de que la morfología es atípica o también en caso de que el paciente no responda al tratamiento. Yo ahí doy y voy a estudiar un poco más allá. ¿Ya? Y en caso también que el paciente a veces tenga una inmunosupresión, también me puede ser útil. Ahora, el tratamiento, chicos, súper importante, pongan atención en esto. Encontré eh, encontré una clasificación bien interesante, ¿ya? Y ahí se las voy a mostrar. Primero, el tratamiento, quiero comentarles que el tratamiento en general lo que busca es disminuir la carga viral, ¿ya? Mediante la destrucción física y química, para de esta forma generar una respuesta inflamatoria que va a ayudar a la resolución de este cuadro. Entonces encontramos distintos tipos de tratamiento. Primero los queratolíticos, ¿ya? Los quitacayos, los típicos, o los tipos cáusticos, ya que el ácido triclorocético, la criocirugía, la electrocirugía, la podofilina o la podofilotoxina o la inmunoterapia, ya, eso en general. Ahora, esta clasificación me parece súper interesante. Una, la aplicada por el paciente, es decir, el paciente él mismo se aplica ya este tipo eh, de crema o de solución, ¿ya? Y otro tipo de clasificación es la aplicada por el médico, ¿ya? Miren qué interesante. Entonces, en primera instancia, ¿ya? Tenemos la podofilotoxina, ¿ya? La podofilotoxina está mayormente en crema, al 0,15%, ¿ya? Y se aplica en un intervalo de 12 horas, es decir, 2 veces al día, ¿ya? 3 días consecutivos y al cuarto día descanso, ¿ya? Al cuarto día descanso. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Creo que estamos bien. Bien, sí. Entonces, otra cosa es las cinecatequinas que se aplican cada 8 horas durante 4 meses. La otra es el imiquimod, ¿ya? Que viene en cremas al 5% y se aplica 3 noches a la semana antes, por supuesto, de dormir, antes de acostarse, se le aplica esta cremita y se lava bien la zona, se deja seca y el tratamiento dura 16 semanas. ¿Ok? Estos tratamientos son bien universales, ¿ya? Es probable que en algunos casos ustedes no encuentren esto en su país. Yo traté de ser bien universal, ¿ok? Entonces, aplicados por el médico, precisamente en la vagina va a ser el ácido triclorocético, ¿verdad? En la crioterapia, en el cervix la crioterapia o este ácido también, o la escisión, ¿ya? En el meato ureteral vamos a aplicar el 5-fluoracilo, ¿ya? Muy bien. Entonces,
eh, no carga esto. Ah, perfecto. Entonces, fíjense bien ustedes, este cuadro me parece fantástico. Tratamientos recomendados para la automedicación, es decir, aplicado por el mismo paciente, segura para las verrugas genitales. Distintos parámetros. Todas tienen una efectividad adecuada, ¿ya? Pero miren, tristemente lo que decía Paolo, la recurrencia con estos tratamientos, con este manejo, va a ser frecuente. Frecuente. Ojo con eso, ¿ya? Los efectos adversos van a ser frecuentes también. Sin embargo, fíjense bien, las cinecatequinas van a ser efectos leves, ¿ya? Y el costo acá es muy importante. Fíjense bien, la pofilotoxina va a ser un costo bajo y las cinecatequinas también, pero el imiquimod va a ser un costo alto. ¿Ya? Ahora, ¿qué tratamiento